¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno de izquierdas? Por una parte, rebajar la tensión en torno a las identidades y en torno a las banderas. Y creo que esto se hace apostando por el diálogo, por la tranquilidad y por la convivencia. Porque hay muchas maneras de ser español, hay muchas maneras de vivir en este país, hay una realidad jurídica e institucional muy plural, y poner en valor esa España que yo creo que es la España más de verdad. En Cataluña, durante mucho tiempo, algunos medios de comunicación cercanos al independentismo querían decir que España era lo que sale en Intereconomía y que los españoles somos como la gente que sale en Intereconomía y que España es básicamente un Estado fascista y que los españoles son como los personajes de Intereconomía y de 13TV. Pues mire usted, no es así, y hay que potenciar, bueno, un país que puede presumir quizá de tener el movimiento feminista más importante del mundo. Y yo creo que para combatir a la extrema derecha, las políticas feministas se tienen que convertir en un eje del próximo gobierno. Buenas noches. Sí, somos fascistas porque denunciamos los pactos con los independentistas, porque no avalamos hablar con aquellos violentos que llevan a ETA como bandera, porque no somos políticamente correctos. No cedemos al discurso que la izquierda radical pretende imponer, porque defendemos a las mujeres, pero no dejamos que nadie hable en nuestro nombre, porque nos gusta llevar la bandera de España y no nos avergonzamos de defender la unidad del país, porque defendemos la vida, porque actuamos conforme a lo que decimos. ¿Puede asegurar usted lo mismo? Somos fachas porque no nos gusta azotar a alguien hasta hacerle sangrar. No nos denominamos comunistas, no nos gusta romper la cara a los fachas o el a por ellos. No lo decimos nosotros, lo ha dicho usted y la hemeroteca está ahí. Somos fascistas si quiere usted, señor Iglesias, usar esa denominación, al igual que lo son millones y millones de españoles que no otorgan con sus ideas bolivarianas. Sí, porque afortunadamente y gracias a Dios cada vez son menos los que piensan como usted. Concretamente, le digo el dato: 635.000 españoles son los votantes que han perdido. Calendario apretado para la ronda de consultas de Su Majestad. La próxima semana, el martes día 10 y el miércoles 11, Felipe VI se reúne con los partidos políticos. De esos contactos puede salir la propuesta de un candidato a la investidura como presidente del gobierno. Polémica en Podemos. 2 abogados denuncian irregularidades financieras dentro del propio partido. La investigación de este supuesto sinfín de ilegalidades habrían provocado el despido de los 2 abogados, tal y como publican varios medios de comunicación. Desde Podemos aseguran que uno de los letrados fue expulsado tras ser expedientado por acoso sexual y laboral a una compañera. La Asamblea de Madrid se ha convertido esta mañana en el campo de batalla entre el Partido Popular y Vox. Al hilo de la granada hallada en el centro de Menas de Hortaleza, Isabel Díaz Ayuso ha atacado a Vox por su postura ante los menores extranjeros no acompañados. Duros ataques que abren una brecha en el gobierno de la Comunidad madrileña. Aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores. Son menores, es infancia. Una fiesta blanca es el motivo de la muerte de la joven Marta Calvo, según la confesión José Ignacio Palma. El principal sospechoso de la muerte de la chica de 25 años ha asegurado que murió tras haber consumido cocaína y mantener relaciones sexuales. Después habría troceado el cuerpo y depositado las partes en varios contenedores. Francia, paralizada por la huelga que protesta contra las reformas de las pensiones. El epicentro de las movilizaciones ha sido París, que junto a Nantes o Lyon, una de las ciudades en las que se han registrado incidentes. Ventanas rotas, bengalas, contenedores ardiendo y heridos. Es la imagen que hoy nos deja el país galo. Novedades en el proceso de impeachment contra Donald Trump. En las últimas horas, Nancy Pelosi ha pedido iniciar la redacción de los cargos contra el mandatario estadounidense. La investigación del mismo concluye con que Donald Trump presionó a Ucrania para beneficiarse electoralmente. Aunque no les guste, señorías de Vox,
la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores, son menores, es infancia. Porque ustedes me preguntan qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí todas las conductas incívicas, todas son condenables, todas. Si pesa más o menos un acto incívico según el origen de la persona que lo comete, tiene otro nombre. Gracias. Partido Popular y Vox a la gresca. Con esas palabras, Isabel Díaz Ayuso afea la posición de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados. Duro ataque de la presidenta de la Comunidad de Madrid que se ha producido en la sesión del Pleno de la Asamblea de esta misma mañana. Rocío Monasterio había pedido a Díaz Ayuso que informase de cuántos expedientes se han tramitado en los centros de menores, separando por nacionalidades de origen sobre conductas contrarias a la convivencia en los centros de los años 2015 a 2019. A lo que la Popular ha activado la crítica, insinuando que su socio de gobierno actúa por racismo, aunque no lo ha dicho explícitamente. Esto abre una brecha en el gobierno de coalición de Madrid conformado por PP, Ciudadanos y Vox. Duros reproches al hilo del lanzamiento de un artefacto explosivo ocurrido este miércoles en el centro de menores de Hortaleza. Una granada que tuvo que ser detonada por los TEDx, y una de las hipótesis que barajan los agentes es que un joven marroquí la habría lanzado al interior del centro. Desde la izquierda llevan más de 24 horas usando esto a su favor, vendiendo que es la respuesta de las acciones de Vox. No me consta si ha habido una vinculación exacta, rigurosa, en relación al lanzamiento de la granada. Sabemos que yo no sé quién lanzó la granada. El Gobierno no sabe quién lanzó la granada. No sabemos quién lanzó la granada. Lo que sí sabemos, lo que sí pudimos oír fueron las manifestaciones realizadas por un representante o una representante del partido político Vox en relación a los menas. Y, claro, las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas. Por tanto, las consideramos, no nos gustan esas palabras, consideramos que incitan a determinadas conductas por parte de los ciudadanos que no son deseables. Tenemos conexión en directo con la presidenta de Vox en Madrid, con Rocío Monasterio. Señora Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se ha tomado el ataque que ha hecho Díaz Ayuso acusándoles poco menos de racistas? Bueno, nosotros creemos que hoy es un día en que lo que tenemos que estar es haciendo frente a la izquierda con estas acusaciones gravísimas que vimos ayer, no solo por parte de la izquierda, también por el señor ministro en funciones, el señor Marlaska, que es sin prudencia y cometiendo, pues yo creo que algo que debería ser condenado por todos los demás partidos políticos, acusó a Vox de ser el responsable de un hecho gravísimo como es lo que ha pasado ayer en el centro de Hortaleza, que por otra parte todavía está bajo investigación. Nosotros adoptamos una actitud prudente, condenamos los hechos y no se nos hubiera ocurrido en ningún momento atacar a otro partido con este tema. Y lo que no puede ser además que sistemáticamente se intente amordazar a la gente que nos está diciendo que tienen un problema en determinados barrios, que tienen un problema de inseguridad y que no se les deje hablar. Y Vox lo único que hace es poner voz a todos esos, intentar que nos den datos para resolver problemas. La señora Díaz Ayuso ya ha sido preguntada y no ha querido contestar y ha optado por la opción de unirse a Isa Serra, al señor Marlaska y a toda la izquierda y pretender decir de nosotros que somos xenófobos. Bueno, pues me parece intolerable, la verdad. Sin embargo, Martínez Almeida en el Ayuntamiento sí que hace gestos apoyando el discurso de Vox. ¿Qué hay detrás de esta doble vara de medir del PP de Madrid? Bueno, ya sabemos que el Partido Popular ha perdido esas ideas que algún día hace tiempo defendieron, ¿no? Y que efectivamente entre ellos hay divisiones y que no hay un discurso coherente. No me sorprende lo más mínimo. Yo lo que me gustaría es que estuviéramos todos haciendo una labor en política de poner voz a la gente que lo necesita, y en este caso muchos españoles en muchos barrios de España necesitan que resolvamos un problema de inseguridad que están viendo en sus calles, y eso es lo que vamos a hacer en Vox, y nosotros trabajamos para los españoles, no
bueno, pues ni para increpar a otros partidos, ni para los insultos, ni para hacer bueno, pues lo que le interesa a los partidos, ¿no? No estamos en la partitocracia, estamos en el trabajo para mejorar España. Ayer Grande Marlaska o Isabel Celaá les culpan de que la granada que se encontró en el centro de Menas de Hortaleza iban a tomar medidas contra el gobierno en funciones. Bueno, yo lo que creo es que ese es el verdadero discurso del odio. Cuando el señor Marlaska o la señora Celaá salen sin tener toda la información, además, y aunque la tuvieran, acusar a un partido político como Vox, o en este caso a su portavoz, que soy yo, bueno, pues de un hecho tan grave, lo que están alentando precisamente es el odio. Lo que están alentando, y esto lo tiene que tener claro el señor Marlaska, la señora Celaá, y le debería dar vergüenza, es que cuando yo salgo caminando con mis hijos por la calle me insulten por algo que no he hecho, me insulten por algo que yo he condenado, que es que haya bueno, un hecho tan grave en un centro de menores. Y entonces lo que tenemos que sacar la conclusión es que la izquierda y el gobierno del señor Sánchez, cuando no quiere que hablemos de algo, lo que se dedica es a promulgar el odio, a lanzar a las hordas y a querer amordazar a un partido político que representa a 4 millones de españoles. Y no solo a 4 millones de españoles, porque la gente que en los barrios nos pide ayuda, muchos no votan a Vox, pero ¿saben lo que va a pasar? Que las próximas elecciones nos van a votar. Les acusan de usar este centro de Menas para fomentar el discurso de odio, pero es un problema del que se quejan los vecinos y usted de primera mano pudo hablar con ellos. Nosotros hemos recorrido muchísimos barrios de España, a diferencia de otros partidos políticos que hacen desde los plenos política y no pisan la calle. Y no puede ser que cada vez que yo piso la calle, cada vez que voy a un barrio donde hay un centro de Menas, que por cierto hay muchos barrios en España, hay muchos sitios en España donde hay centros de Menas, se me acuse de que estoy incentivando el odio. Lo que estoy haciendo es hablar con los vecinos y reflejar lo que me están pidiendo. Y si, bueno, lo que pretenden es amordazarme a mí y amordazar a todos esos españoles, pero ¿sabe lo que pasa? Que cada vez funciona menos esa política a la izquierda, cada vez funciona menos ese discurso único de los medios de comunicación y los españoles ya están hartos de que no se les deje hablar de sus problemas reales y cada vez reaccionan frente a esto pues con los 52 diputados de Vox y con los que si hay unas nuevas elecciones en un futuro serán muchos más y muchos también de la izquierda que han visto cómo la izquierda abandona los temas que les preocupan y la protección de los que se supone que tenían que proteger. Los han abandonado totalmente y esto es lo que le pasa a la izquierda, que está rabiosa. Gracias y muy buenas noches. Nos acercamos a la sesión de investidura, previsiblemente de Pedro Sánchez. La próxima semana, ronda express de consultas de Su Majestad Felipe VI con las 19 fuerzas políticas con representación parlamentaria. El calendario está listo, por lo menos la primera parte que nos acerca un poco más a un gobierno firme. Vamos a repasarlo. A lo largo del próximo martes, Felipe VI va a recibir a un total de 10 fuerzas, 5 por la mañana y otras 5 por la tarde, con un espacio de 45 minutos entre cada una. Arrancará a las 9:30 de la mañana con Isidro Martínez o Blanca de Foro de Ciudadanos y continuará por este orden recibiendo a Teruel Existe, a José María Manzón del Regionalista de Cantabria, a Néstor Rego del Bloque Nacionalista Gallego y a las 12:30 el último de por la mañana Joan Baldoví de Compromís. Receso de mediodía y por la tarde se retoman esos encuentros. Las citas se retoman exactamente a las 4 de la tarde con José Javier Esparza de UPN, Nueva Canaria, Coalición Canaria y luego ya llegará el turno para En Comú Podem con Yolanda Díaz como esa representante de la confluencia gallega de Podemos. Y por último, ya a las 7 de la tarde se verá con Íñigo Errejón de Más País. El miércoles llega el plato fuerte con los partidos con mayor respaldo de los españoles. En la parte de la mañana, Felipe VI recibe en primer lugar a Izquierda Unida, Alberto Garzón, para seguir con Aitor Esteban del PNV, con Jaume Sens de En Comú Podem. Luego a las 12 menos cuarto, turno de Junts per Catalunya con Laura Borràs y finaliza esta mañana con Inés Arrimadas de Ciudadanos a las 12:30. Al igual que la anterior jornada, las citas se retoman después de comer a las 4 de la tarde. Lo hará con Pablo Iglesias de Unidas Podemos. Después llegará la cita con Santiago Abascal de Vox a las 5 menos cuarto. A las 5:30 recibirá al líder del Partido Popular, a Pablo Casado. La jornada finalizará con el encuentro con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista y presidente en funciones, candidato, a las 6:15 de la tarde. No hemos mencionado ni a Esquerra, ni a la CUP, ni a Bildu, porque estos han comunicado que no van a acudir a Zarzuela a reunirse con el rey.
Después de esta ronda de consultas, Su Majestad podría encargarle a Pedro Sánchez la responsabilidad de intentar formar gobierno. Todo está en el aire porque desde Moncloa han perjurado que no habría una investidura que sea fallida. La abstención de los 13 diputados de Esquerra es imprescindible para que prospere en segunda votación, donde tan solo requiere reunir más votos a favor que en contra. Las negociaciones entre ambos grupos continúan mientras el optimismo invade al gobierno. El optimismo construye y el pesimismo pues te lleva casi a un cuarto oscuro. Lo que más importa, lo importante, es poder por fin configurar, constituir un gobierno. Esto es lo importante. En relación a los agentes sociales, su actuación son libres de hacerla y no nos corresponde a nosotros evaluarlas. Lo que sí decirle es que ambas actuaciones, tanto la de representantes sindicales como de representantes de la patronal, si algo ponen en común, ese tipo de consideraciones, es la necesidad perentoria que tenemos como país de tener un gobierno. Y obviamente, cuanto antes. A Esquerra, la Constitución española le produce alergia y ayer el presidente del Gobierno aseveró que todas las negociaciones se producirían en el marco del texto. Unas declaraciones que han caído como un rayo en las filas republicanas. Con la mirada puesta en la reunión de los equipos negociadores de socialistas y republicanos, estas palabras parecían hacer tambalear la cita, pero de momento la agenda se mantiene. Se mantiene todo, son todo interpretaciones, pero todos conocen la disposición y la buena voluntad de llegar a acuerdo. Las conversaciones prosiguen su camino con la intromisión de Pablo Iglesias. El dirigente de Podemos ha querido expresar hoy qué estilo de Esquerra le gusta más y ese estilo es el de Joan Tardá. De este modo ha arremetido contra Gabriel Rufián, afirmando que si alguien ha demostrado que es capaz de una cosa y de su contraria, ese no es otro que Rufián. Y creo que necesitamos una Esquerra republicana con un estilo que se parezca más al de Joan Tardá que otro tipo de estilos muy respetables, que además se han demostrado ambivalentes. Yo creo que si alguien ha demostrado ser capaz de una cosa y de su contrario es Gabriel Rufián, y algunos considerarán que eso es una virtud en política, yo no lo voy a cuestionar. A mí me gusta Tardá y me gustaría que Esquerra Republicana fuera una fuerza política con la que nos entendiéramos en Madrid, pero con la que nos entendiéramos también en Barcelona y en Cataluña. Creo que eso sería bueno para España, para Cataluña, y que hay que trabajar para entenderse. Colea la polémica por los vis a vis de los sindicatos con Oriol Junqueras en prisión. Hoy los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras han querido justificar esas conversaciones apelando a la necesidad de un gobierno en España. Los líderes sindicales han dejado la preocupación por los trabajadores a un lado para visitar a un golpista encarcelado y luego ensalzar su figura. Comisiones Obreras ha ido a ese encuentro de forma absolutamente autónoma y sin que ni el Gobierno, ni el Partido Socialista, ni Unidas Podemos tuviera ni idea de que íbamos a ver cómo veía Esquerra Republicana la situación política. Evidentemente, nosotros no hemos negociado nada con Oriol Junqueras, ni estamos para eso, ni es nuestra función constitucional, ni nos metemos donde no nos llaman. Creo sinceramente que las organizaciones sindicales en nuestro país no somos indiferentes a la hora de constituir gobierno. Y por tanto, nada tiene que ver la visita con la posición política que mantenemos en relación con generar esa mayoría de izquierdas. Independentistas y nacionalistas no van a participar en el homenaje a la Constitución en el Congreso. Sí lo van a hacer el Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, Más País, UPN, Coalición Canaria y Teruel Existe. Por su parte, los separatistas de Esquerra y Junts per Cat, los proetarras de Bildu, los antisistemas de la CUP y los nacionalistas vascos y gallegos, PNV y Bloque Nacionalista, no van a acudir a la recepción oficial con motivo del Día de la Constitución que el Congreso organiza. En los últimos años, Esquerra, Junts per Cat, el PNV y Bildu ya venían ausentándose de este acto institucional, alegando que no tienen que celebrar nada el día 6 de diciembre.
Sabotaje a la vía del AVE en Gerona. El servicio ferroviario ha quedado interrumpido después de que alguien haya colocado de forma intencionada un coche en la vía y le haya prendido fuego alrededor de las 4 de la madrugada. Pocas horas después se apagó ese fuego, pero las llamas han dañado parte de la infraestructura, por lo que los técnicos de Adif han tenido que reparar y reconocer la zona antes de volver a reanudar ese servicio. A las 9 de la mañana ha vuelto a restablecerse el servicio ferroviario. Este suceso coincide con la huelga que la empresa de transportes ha convocado para esta jornada de hoy jueves. La conocida actriz española Marta Etura ha querido denunciar que se estén normalizando las relaciones y conversaciones con Bildu, con un partido político que respalda la violencia y la sangre de ETA. En una entrevista concedida al diario El Mundo Lo Están Viendo dice: Otegi, no es normal que una persona que ha sido terrorista se presente a un cargo público. De esta forma se ha mojado con la situación política y la izquierda radical ha iniciado una campaña de acoso contra ella en las redes sociales. Sobresueldos para algunos de sus miembros, robo de datos o intentos de influir en las consultas internas a sus inscritos. Son algunas de las supuestas irregularidades, muchas de ellas financieras, del partido de Podemos que denuncian dos abogados de la formación. Afirman haber sido despedidos por investigar estos hechos. El revuelo llega a Podemos en plena negociación con Pedro Sánchez. El partido que dirige Pablo Iglesias ha despedido al abogado que está denunciando ahora irregularidades en la formación. Los motivos que alegan son estos. El despido del que se ha estado hablando es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género. En el visor tienen a José Manuel Calvente. Es el responsable de datos de Los Morados y le han abierto un expediente por supuesto acoso sexual y laboral a una trabajadora. Fue también el abogado defensor de Iglesias en las causas judiciales que tenía abiertas. Pero fuentes del partido apuntan a que el motivo real del despido fue la investigación que estaba llevando a cabo sobre presuntos pucherazos, alteraciones en las primarias, en las consultas a la militancia y en las finanzas. Y cuando se les pregunta por esas presuntas irregularidades, su respuesta se desvía. Nos remitimos a la información que hemos dado. Nosotros lo que queríamos era insistir en este motivo que lleva al despido de este trabajador y que tiene que ver con acoso por razón de género. Y ante la insistencia, respuesta repetitiva. ¿Ustedes niegan las irregularidades? Sí, como hemos dicho esta mañana, nos remitimos al comunicado oficial que ha dejado el partido clara su posición. El abogado ya ha confirmado que va a presentar una querella por calumnias contra la dirección del partido y tiene pruebas. Sí, rotundamente falso, rotundamente falso. Esto forma parte de toda esta campaña que están realizando pues para ocultar la serie de irregularidades que estábamos investigando. Yo tengo pruebas documentales que precisamente me han enviado de la implicación de las personas contra las que me voy a querellar. Pero no es el único. Otra letrada de la formación se siente víctima de represalias. Es Mónica Carmona. Es responsable de cumplimiento normativo. Desde la dirección de Podemos desmienten las acusaciones y estudian posibles acciones legales. Aseguran que el caso lo están llevando con discreción. Se sabe que se tiene que hacer respetando muchísimo a la persona afectada, se ha llevado con toda la discreción por eso mismo y por lo demás el resto de comentarios que se puedan hacer nos remitimos a la información que hemos pasado también. La versión como partido es que cuando la víctima se plantó ante el presunto acoso sexual comenzó el acoso laboral. Dos casos que se suman al escándalo de la escolta de Irene Montero, que denunciaba haberse sentido como recaderos. Un nuevo varapalo para Iglesias. Abrimos ya la sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Verdel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo acabamos de ver, polémica en Podemos por el despido de esos dos abogados. ¿Tienen fundamento esas denuncias? Bueno, Elvira, nos hemos enterado a través de los propios órganos de Podemos. Y lo que viene a decir este Calvente es que a él no le ha abierto ningún expediente, ni se ha aplicado, por tanto, el protocolo, que en estos casos, cuando hay supuesto acoso laboral y sexual, pues se tiene que aplicar. Y él, como buen abogado que sabe que es, pues ha acusado a Podemos de calumnias y ha anunciado que posiblemente vaya a poner una querella por calumnias. Es peligroso meterse con gente que conoce la ley perfectamente, y más un señor como este y su compañera, que han sido los delegados de protección de datos de Podemos. Es decir, no sabemos cómo esto va a estallar, pero si evidentemente empiezan a salir las cosas raras y sucias, como periodistas vamos a divertir muchísimo. Pero a la formación morada no le va a beneficiar para nada. Una acusación de acoso sexual es una cosa muy seria, muy seria. Y él lo niega. Con lo cual, vamos a ver por dónde van las cosas.
A ver cómo continúa esta historia. Bueno, parece que finalmente Iñaki Urdangarín va a pasar Navidades con su familia. Sí, ya te cuenta, lleva ya, si mal recuerdo, 17 meses en la cárcel, en la cárcel de Brieva. Allí estuvo en su momento, si mal recordamos, Luis Roldán, y es una cárcel de mujeres y está en una zona, un ala que está solo. Por eso, bueno, sale a ayudar a la gente y demás. Bueno, la ley dice claramente que cuando cumples una cuarta parte de la condena, acuérdate que fue condenado a 5 años y 10 meses, que dices 5 años y 10 meses en la cárcel, que no va a ser 5 años y 10 meses, posiblemente le den segundo grado al cumplir 2/3 de la condena o antes inclusive. Es muy duro, es durísimo. Y él tiene derecho ahora, cuando se cumplen pues esa cuarta parte de la condena, a tener 36 días de libertad, vamos a llamarlo así, divididos en dos partes. O sea, 18 en un primer semestre y 18 en el segundo semestre. Por lo tanto, esta va a ser la primera vez que esté a solas con sus hijos y que esté con ellos. En el año 2020, ¿cuántos días de permiso va a tener entonces? En el año 2020, vamos a ver, en el año 2020, 36 días. 36 días en todo el año. Sí, en todo el año. Y ahora vamos a ver concretamente, cuando llegue a la mitad de la condena, pues posiblemente le den el 3er grado. Lo veremos. El juez procesa a 15 dirigentes de UGT de Andalucía por defraudar más de 40 millones de euros de las subvenciones. ¿No te parece que el déjà vu, esto que has vivido antes? Pues es que continuamente la misma historia. Es decir, ahora date cuenta que en esta historia son 14 personas que se han sido acusados, con el secretario general, máximo representante de UGT en Andalucía, después de una instrucción, una investigación de 6 años. Y ahora hay una cosa que me gustaría también explicar a nuestros espectadores. El juez de instrucción no puede acusar a nadie. Lo que ha hecho él ha sido acumular una serie de indicios que él considera que son inculpatorios, y ahora él ha hecho un auto de transformación de investigación, o sea, diligencias previas se llama, en un auto diligencias de procedimiento abreviado, y ahora lo pasarán al fiscal, que decidirá. Él tendrá que acusar o no acusar. Y en el momento en que acuse, evidentemente esto ya se transformará o se fijará el juicio oral. Cuando un juez hace esto, quiere decir que los indicios tienen bastante solvencia. Por lo tanto, estamos volviendo otra vez a ser testigos de viejas historias, como son apropiarse, supuestamente, siempre, del dinero de los parados para otras cosas, para el mantenimiento del sindicato o para otro tipo de acciones. A ver, a mí me parece que esto es muy serio. Y yo no sé si esto va a ir a más o no va a ir a más, pero son 40 millones de euros, que si nuestros espectadores lo ponen en pesetas, es un pastizal. Entonces podremos decir que guarda algún tipo de relación con los ERE. No es que guarde algún tipo de relación con los ERE, es que podría tener alguna concomitancia, pero el modus operandi todo parece tener claro que se parece bastante. Es que es lo mismo, es que estamos chupando todo siempre de la teta a la vaca, que es el Estado, en subvenciones, en historias, y al final del camino ese dinero se va por otros lugares diferentes a los que tenía que haber sido. Este dinero tenía que ser invertido en formar a los parados. Otro asunto del que hoy os hacéis eco con Filegal. La Fiscalía ve coacciones en los incidentes del Orgullo contra Ciudadanos, pero pide el archivo de la causa. ¿Por qué? ¿Verdad? A mí me extraña también bastante. Bastante curioso, desde luego. A ver, fueron 15 personas los que el 6 de julio pasado, a las 8 de la tarde, irrumpieron y inqueparon a la delegación de Ciudadanos con Inés Arrimadas. A ver... según dice la policía, no encontró en las grabaciones que se hicieron, de vídeo y demás, en la investigación que hicieron en el Twitter y demás, no encontraron a ninguna persona que estuviera implicada. Bueno, por eso la Fiscalía no puede acusar, porque la policía no hemos encontrado a nadie. A ver, yo no sé si está mal hecha la investigación o no, pero todos vimos en pantalla quién estaba alrededor y demás, identificarlos. Otra cosa es que esas personas estuvieran realmente relacionadas, hubieran escupido o cualquier otro tipo de historia y lo hubieran grabado o no, pero evidentemente lo hemos visto todos, tú también lo viste, estaban más o menos identificados y aparte luego después eran periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, doctores tiene la Iglesia y en este caso la Fiscalía, si no tiene un sospechoso, no puede acusar, y es lo que ha hecho. Como no tengo a nadie y la policía no me ha dado nada, pues entonces no puedo acusar. Este es el resultado. Pues Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Noches.
Greta Thunberg llegará mañana a Madrid. Lo va a hacer un tren nocturno que saldrá de Lisboa y con una etapa ferroviaria altamente contaminante. Está previsto que llegue a la estación de Chamartín a las 9:20 de mañana. Para este viernes a las 4:30 de la tarde también está previsto que dé una rueda de prensa en la céntrica Casa Encendida, en la capital española. La agenda de Thunberg no sigue en absoluto las directrices institucionales y poco se sabe cuáles serán sus movimientos en Madrid, aparte de acudir a la cumbre contra el clima. Se encarece la vivienda en estos 3 últimos meses. Su coste se ha elevado en casi un 5%. Un incremento que no ha pillado por sorpresa al sector, que lleva meses alertando de su aterrizaje. Las mayores bajadas se han producido en Madrid, en La Rioja y en Murcia. El precio medio de la vivienda libre subió un 4,7% interanual en el tercer trimestre del año, una tasa 6 décimas inferior a la del trimestre anterior y la más moderada desde el cuarto trimestre de 2016, cuando aún los precios avanzaron un 4,5%, según el índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística. Por tipo de vivienda, el precio medio de las de segunda mano aumentó un 4,4% interanual en el tercer trimestre, una tasa 6 décimas inferior a la del segundo trimestre y la menor en 3 años. En las viviendas nuevas el precio avanzó una media del 6,6% entre julio y septiembre en valores interanuales, en contraste con el alza del 7,2% que experimentó en el segundo trimestre. En este caso se trata del menor repunte en un año, en concreto desde el tercer trimestre de 2018. En tasa intertrimestral, el precio medio de la vivienda repuntó un 1,6% entre julio y septiembre, 4 décimas más que en el trimestre anterior, pero 6 menos que en igual periodo de 2018. Cocaína y sexo. José Ignacio Palma ha relatado que Marta Calvo murió mientras mantenían relaciones sexuales y que éstas se llevaron a cabo mezcladas con el consumo masivo de cocaína por parte de los dos, en lo que se conoce como fiesta blanca. De momento, los investigadores no han dado mucha credibilidad al testimonio y están intentando buscar el cuerpo de la joven valenciana de 25 años. El hombre colombiano realizaba habitualmente estas prácticas y ya se le investigó por la muerte de una prostituta en Valencia el pasado mes de abril de las mismas características, algo que quedó archivado por la justicia. Palma ha contado haber descuartizado a Marta en la misma vivienda de la localidad de Manuel y haberlo introducido en bolsas de plástico para posteriormente haberse deshecho de las diferentes partes del cuerpo en diferentes contenedores. Detenido un hombre acusado de una agresión sexual en La Rioja. Fue el pasado mes de octubre cuando la víctima denunció que había sido violada durante una cita al que había conocido un día antes a través de una amiga. Al parecer, la mujer de 33 años se subió al coche del hombre marroquí para ir a un pueblo cercano. Durante el trayecto entre las dos localidades navarras, él había accedido a un descampado y le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Según la denuncia, ella se negó, ante lo que el hombre esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones con el que la amenazó e intimidó para acabar forzándola sexualmente. Ha sido detenido en el municipio de Calahorra, acusado de un delito de agresión sexual. Según ha informado la Guardia Civil, el arrestado, quien ha ingresado en prisión, huyó a Italia tras la agresión y regresó a España con una identidad falsa. Un posible ajuste de cuentas acabó con la vida de un hombre congoleño el pasado mes de marzo. Su cuerpo sin vida apareció en el polígono de Guadalhorce de Málaga, con varios disparos en la espalda. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Seguridad Interior de Francia, han conseguido resolver el caso a través de un operativo en el que se han detenido a 4 personas. Aquí en España han sido detenidos 3 hombres de 25, 26 y 40 años, todos ellos de nacionalidad francesa, como presuntos implicados en los delitos de asesinato, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, falsificación criminal y tenencia ilícita de armas. Estos 3, junto a otro más arrestado en Francia, habrían participado en la muerte del hombre. Una vez se identificó a la víctima, se pudo comprobar que tenía antecedentes por tráfico de drogas, lo que hizo pensar a los investigadores que el móvil del crimen fuese un ajuste de cuentas.
Resuelto un atraco a una joyería del pasado 2018 que ha permitido desarticular a una banda criminal. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 10 personas que pertenecían a esta organización dedicada a robos, al blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Lo han conseguido después de resolver un atraco a una joyería cometido en octubre del pasado año en el barrio de l'Eixample de Barcelona. Se hicieron pasar por clientes y uno de ellos fingiendo ser discapacitado al ir en silla de ruedas. Así engañaron a los empleados y lograron robar cajas fuertes, joyas y relojes por un valor de 1.300.000 euros. Luego huyeron en motocicletas y vendieron estas joyas en una tienda de Buenos Aires, propiedad de uno de los detenidos. Los hombres de entre 23 y 50 años son de nacionalidad uruguaya, argentina, española y marroquí. 3 de ellos han ingresado en prisión y el resto ha quedado en libertad con cargos. El uso de los patinetes es cada vez más común en las ciudades. Son prácticos, cómodos y no resulta ninguna complicación para poder aparcar. Pero ¿cuántas veces se habrán preguntado, tanto si son usuarios como no, cuáles son las normativas en torno a su uso? La DGT acaba de publicar una instrucción transitoria que establece criterios básicos a los que se someten estos vehículos. Cada vez está más regulado su definición: un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y con motores eléctricos. Su velocidad mínima deben ser los 6 km por hora y la máxima, aquí lo vemos, 25 km por hora. De exceder este límite de velocidad nos podríamos enfrentar a una sanción. Pero ¿cuáles son los otros motivos por los que estaríamos obligados a pagar una multa? Pues vamos a verlos ya. Todos aquellos conductores de un patinete estarían obligados, en caso de que las autoridades así lo reclamasen, a someterse a un control de alcoholemia y de drogas. Las sanciones son equiparables a cualquier conductor, de 500 a 1.000 euros en función de la tasa de alcohol o 1.000 euros si hay presencia de droga. Vamos ya con las prohibiciones. No se puede circular usando el móvil, al igual que en el coche, ya lo saben, es un peligro al volante y una de las principales causas de siniestro en España. Si lo hacen, se enfrentarían a una sanción de 200 euros. Tampoco deben llevar los cascos de música, los auriculares puestos, ya que esto impedirá conocer todo lo que pase a nuestro alrededor. Si lo hacen, además de ser una temeridad, tendrían que pagar también otros 200 euros. Y vamos ya con un asunto polémico: ¿por dónde debo y puedo circular? Pues esta es una medida en la que hay un consenso general, ya que tanto tráfico como las asociaciones de víctimas y el resto de los operadores relacionados con la seguridad vial apuestan por reservar la acera en exclusiva para los peatones, ni por aceras ni por zonas peatonales. Deben ir por la carretera o, si no, pagar de su bolsillo una multa de 200 euros. Es importante poder ver y cuando la hora del día nos lo permite, y por eso hay que llevar luces, conducir de noche. Un vehículo sin alumbrado o sin elementos o prendas reflectantes será considerado una conducción negligente, por lo que la multa, al igual que en los anteriores supuestos, asciende a los 200 euros. Y ya por último, los patinetes son unos vehículos monoplaza, es decir, nada de ir 2 personas subidas, aunque sea un trayecto corto o aunque crean que no suponen ningún riesgo. La multa, menor cuantía que en los anteriores casos, pero también 100 euros. Esta, como saben, es la normativa para circular en patinete. Y tenemos por delante varios días de descanso por el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Hoy ha comenzado esa operación salida. Son muchos los españoles que hoy han cogido sus vehículos para acercarse al lugar elegido por estos días festivos. La Dirección General de Tráfico ha activado el operativo hoy a las 3 de la tarde para este puente, en el que se esperan más de 6.300.000 desplazamientos. Este año la festividad de la Inmaculada coincide en domingo y serán 8 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Andalucía y Extremadura, las que han trasladado el día festivo al lunes, por lo que el dispositivo de la DGT concluye a las 12 de la noche de ese día. El organismo prevé que la mayoría de los destinos sean los lugares de montaña y nieve por la práctica de los deportes de invierno. Tráfico recomienda a los conductores usar itinerarios alternativos. También se van a intensificar los controles de velocidad, de uso del teléfono móvil al volante y del consumo de alcohol y drogas. Como siempre, la DGT recuerda el uso del cinturón y realizar una parada al menos cada 2 horas.
Es posible que haya lluvia, hielo, niebla e incluso nieve en algunas carreteras, por lo que es necesario extremar la precaución. Aunque parece que las precipitaciones de estos últimos días nos darán un respiro y las temperaturas van a subir desde hoy mismo. El temporal del Levante que ha afectado al litoral catalán ha comenzado a amainar. Las lluvias, que han dejado algo más de 100 litros de agua por metro cuadrado, y las olas de más de 6 metros se acaban. Las borrascas se van a concentrar en el tercio oriente peninsular, es decir, Baleares, Cataluña y algunos puntos de la Comunidad Valenciana. De cara al domingo es probable que otro frente frío entre por Galicia, que se irá extendiendo por el norte dejando a su paso lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología añade que el lunes 9 de diciembre es bastante probable una situación de anticiclón y estable en todo el país. Y hablamos de todos los fenómenos, todo aquello que está perjudicando este efecto con Alex Lajein. Muy buenas noches. Hola Alba, buenas noches. El temporal se lleva arena de las playas. ¿Cómo afecta la pérdida de este colchón de arena a los peces que se encuentran más cerca de la orilla? Bueno, en este caso la pérdida de arena en una laguna como esta no es relevante, no es un asunto de vida o muerte para los peces. El problema no es la arena, el problema es la falta de oxígeno, y la arena aporta bien poco oxígeno al hábitat donde viven todos estos organismos marinos. Entonces es más un problema de playas, de que en fin, hay una retirada de las arenas, pero realmente los peces y los organismos acuáticos no están pereciendo por la falta de arena. Las lluvias torrenciales habrán provocado la entrada de una gran cantidad de agua dulce en la laguna salada. ¿Volverán a quedarse los peces sin oxígeno, como pasó en septiembre? Bueno, depende de la intensidad de la gota fría. Esto ahora les ha dado la moda de llamarlo Dana, cosas incomprensibles de los tiempos que vivimos. Depende de la cantidad, de la intensidad de este temporal, de esta gota fría, y efectivamente puede ser que si llega a ser de la gravedad que en septiembre, pudiera volver a pasar lo mismo, porque en septiembre lo que pasó, y en el 2016 lo que pasó, y es lo que realmente están negando unos y otros para lavarse la cara, administraciones, ecologistas, etcétera, es que estos 30 o 40 años de malas políticas agrarias, en las cuales se ha convertido prácticamente todo el campo de Cartagena y toda Murcia en una zona de regadío forzado, intensivo, en vez de secano, con extracción de aguas, de pozos ilegales muchas veces, etcétera, pues ha convertido todo aquello en unos campos agrícolas que constantemente están fertilizando con fosfatos, con nitratos, con todo tipo de sustancias nitrogenadas. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente las correntías hacen que estas aguas eutrofizadas, es decir, con superávit de nutrientes, bajen a los acuíferos, se filtren hasta los acuíferos, y estas bacterias anaeróbicas que se llaman, que no pueden vivir en vecindad con el oxígeno, acaben con el oxígeno y crean el caldo de cultivo necesario. ¿Para qué? Para las algas. Entonces estas aguas llegan con las algas a través de los acuíferos a la gran laguna, que es el Mar Menor, y lo que hacen es cubrir prácticamente toda la superficie del agua, creando esa sopa verde que se llamó en el año 2016, que impide que la luz solar atraviese el agua y llegue a los estratos profundos, a los fondos, donde las plantas deberían de hacer evidentemente su función clorofílica. ¿Qué ocurre? Que entonces todo lo que hay en los fondos muere. Esto ya se probó por submarinistas antes de la gota fría de septiembre, es decir, dijeron que está todo muerto en los fondos, todo muerto. Todos los organismos que no tienen movilidad, es decir, todo lo que no son peces, holoturias, estrellas de mar, equinodermos, crustáceos, bivalvos, moluscos, todo lo que no tiene movilidad para subir arriba a la superficie está muerto, no hay vida en los fondos. Arriba van los peces que se pueden mover y están boqueando oxígeno en las capas superiores de la atmósfera, del agua, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gota fría, con el temporal y con los vientos, barre todo el agua superficial, haciendo que las aguas profundas emerjan aguas sin oxígeno, con anoxia. Y entonces los peces mueren asfixiados, literalmente asfixiados. No mueren por contaminantes, mueren porque esos contaminantes, esos nutrientes, fosfatos, nitratos, etcétera, han creado
un caldo de cultivo para las algas, y las algas indirectamente también matan a los peces porque impiden que se fabrique oxígeno en el agua, que las aguas se oxigenen. Los peces literalmente se ahogan. Esas 4 toneladas de peces fueron peces ahogados directamente. Luego analizaron, ¿no?, las aguas y dijeron que no había nutrientes, que solamente había falta de oxígeno y algas. Claro, evidentemente, pero las algas, para que las haya, tiene que haber una eutrofización de las aguas, es decir, unos nutrientes que las algas puedan comer y para eso se puedan desarrollar. Por tanto, evidentemente eran aguas sin oxigenar, las que analizaron, y con algas, y las algas están ahí por algo, por un exceso de nutrientes. Cabe, por último, no extenderme más esta pregunta que me hace Salva, quiero incidir que también, para mayor vergüenza de los españoles, tenemos un partido, el partido animalista PACMA, que no solamente no le interesa que se cargue el foco sobre las políticas agrarias mal hechas, no, ellos a los que le interesa es cargar contra los ganaderos, y entonces, como hay muchos cerdos en el campo de Cartagena, muchas granjas, dicen que los purines de las balsas que tienen las granjas, que los depuran ellos mismos, pues han llegado a la laguna, lo cual es totalmente falso. Un porcentaje mínimo de esas correntías puede haber llegado a la laguna. Claro, a ellos les interesa cargar contra la ganadería, porque ellos quieren un mundo vegano, pero no tiene nada que ver la ganadería ni los cerdos del campo de Cartagena con esto. Y para terminar, decir que también tiene mucho que ver el desastre ecológico del Mar Menor en estas cosas que se llaman canales que unen el mar con la laguna, esas conexiones que alimentan la laguna de agua marina y que cada vez se están estrechando más y cada vez están perdiendo calado, hay menos profundidad, esas golas tienen cada vez menos paso de agua, y esto también influye, y no sabemos si el hombre tiene algo que ver ahí, por supuesto también, en que el agua del Mediterráneo cada vez tenga menos flujo hacia la laguna. Gracias y muy buenas noches. En página internacional, Nancy Pelosi pide iniciar la redacción de los cargos del impeachment a Donald Trump. La presidenta de la Cámara de los Representantes lo ha solicitado formalmente a los legisladores, acusando al mandatario de abuso de poder para su beneficio personal. La investigación concluye con que Donald Trump presionó a Ucrania para beneficiarse electoralmente. La Cámara de Representantes, con 13 votos a favor y 9 en contra, aprueba el documento en el que se plasma que el mandatario colocó su interés político personal por encima del interés nacional de los Estados Unidos. El texto describe como abrumadoras las pruebas de que Trump presionó a Ucrania desde su llamada en julio al presidente Zelensky y hasta que el tema salió a la luz en septiembre. Con la aprobación del informe se abre una nueva fase en el juicio político a Trump, en la que el Comité Judicial debe formular acusaciones concretas contra el presidente a partir de ese mismo documento. La Casa Blanca se ha negado a colaborar con este procedimiento, alegando que carece de imparcialidad. And the Constitution give us no choice but to move forward with impeachment of the president. I'm really sorry the president made this necessary by his complete disregard for the vision of our founders. This is an impeachment is not a pleasant experience. It can be divisive. Un marinero mata a 2 personas a tiros y se suicida en la base naval de Pearl Harbor. El tiroteo ocurrió sobre las 2:30 del mediodía, unos hechos que provocaron el cierre de la instalación militar. Los 2 fallecidos y una tercera persona que ha resultado herida eran civiles y trabajadores del Departamento de Defensa. El atacante se suicidó con su arma inmediatamente después. El tiroteo en la base se produce a 3 días del aniversario del ataque por sorpresa que la aviación japonesa lanzó el 7 de diciembre del año 1941. Francia vive paralizada por una huelga general convocada contra la reforma de las pensiones, propuesta por el presidente Emmanuel Macron. De hecho, la Torre Eiffel está cerrada en la ciudad de París. El núcleo de la reforma es el fin de los 42 sistemas de pensiones actuales en función de la profesión y su fusión en uno solo que otorgue los mismos derechos a todos los trabajadores. Los sindicatos que han secundado la huelga consideran que ese nuevo sistema, del que solo se conocen las líneas maestras, disminuirá la cuantía de las prestaciones y va a degradar los derechos de todos, especialmente de los más precarios. La huelga ha tenido especial seguimiento en el transporte. Los trenes entre Francia, Italia y Alemania han sido anulados. Entre Francia y España solo hay un servicio de ida y otro de vuelta. En París solo circulan con normalidad las 2 líneas que están automatizadas. El gobierno francés da por hecho que la huelga se va a prolongar durante varios días.
Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más. Les deseamos que tengan un feliz puente de la Constitución. Nos vemos el martes de la semana que viene. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.